Bueno, acá estamos para la clase de redox, que es eh, lo que vamos a ver hoy. La materia puede experimentar cambios, ¿sí? Los cambios que hoy vamos a ver y que ya estamos trabajando en la clase, desde la clase anterior, son los cambios químicos o transformaciones químicas. En esta parte del trabajo les doy ejemplos de algunas transformaciones químicas como el encender una hornalla, la oxidación del hierro, el funcionamiento de una pila o de una batería. Acá tienen una reacción también que van a tener que averiguar en uno de los puntos de la actividad en qué se emplea o para qué cosa de la vida cotidiana se realiza esta reacción, la de los iones cobre con las láminas de zinc. Esto es una ecuación química, es la manera simbólica de contar lo que pasa en la reacción. Estos son los iones cobre en solución acuosa, combinados con el zinc en estado sólido. Se obtiene o se produce, esto significa la flechita, cobre en estado sólido y zinc en solución acuosa. Las reacciones redox, que son las que vamos a ver en esta clase, tienen la particularidad de ser reacciones en donde va a haber transferencia de electrones. Va a haber una especie en la cual cede electrones, es decir, se oxida, y una especie que va a ganar esos electrones, es decir, que se reduce. A su vez, la especie que se oxida es el agente reductor, es quien hace que la otra especie se reduzca, ¿sí? Y el agente que se reduce va a ser el que haga que la otra especie se oxide. Por eso que se dice que es el agente oxidante, ¿sí? Acá lo tienen escrito esto. ¿Qué pasa con el número de oxidación? El número de oxidación es lo que llamábamos cuando iban a tercer año valencia. Se la toma como que todos los átomos que están en la tabla ceden o captan electrones cuando se combinan. Entonces, tienen en la tabla está estipulado la cantidad de electrones que ceden o que captan. Si el elemento tiene un estado de oxidación positivo, va a ser un elemento que se oxidó, que se dio electrones. Y si tienen el estado de oxidación negativo, es porque ese átomo capta electrones para siempre con qué finalidad, para estabilizarse, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos un ejemplo de estados de oxidación. Esto es el sulfato de sodio. Los estados de oxidación son estos en verde y esto es la suma, ¿sí? Para que me dé cero. ¿Por qué? Porque la suma algebraica de los estados de oxidación siempre tiene que dar cero. ¿Por qué? Porque los electrones que cede un átomo, el otro átomo los capta, o sea que se estabiliza, ¿sí? Se equilibra. El estado de oxidación del sodio es 1 positivo y como tengo dos sodios se multiplica 1 por 2 positivo que es el número en rojo. El azufre tiene varios estados de oxidación, en este caso actúa con el más 6, después les voy a dar ejemplo de cómo calcularlo. Entonces, más 2 más 6. Y el estado de oxidación del oxígeno es menos 2, que multiplicado a 4 me va a dar menos 8. Entonces, si hago la suma algebraica, más 2 más 6 más 8 me va a dar 0. Después vamos a ver las reglas y por qué tiene que dar 0. Acá les puse una imagen de la tabla periódica, del reverso de la tabla periódica. Si ustedes tienen tabla en su casa, fíjense. Este reverso lo que muestra es los elementos, el símbolo químico, varios datos más, pero a mí lo que me interesa son las valencias que están acá. Van a ver que hay átomos que tienen un solo estado de oxidación o una sola valencia, y hay átomos que tienen más de una. Eso depende mucho de con quién se combina o qué tipo de compuesto va a formar. Acá les doy qué es lo que pasa cuando tienen más de una valencia. ¿Cómo vamos a darnos cuenta cómo actúan? Bueno, esto simplemente para contárselo, no vamos a trabajar con esto, pero si por ejemplo el átomo tuviera 4 valencias,
voy a decirle la más chica a la menor valencia, chica a la que esté siguiendo a esa, grande, y la más grande a la máxima. Y los compuestos se llaman empieza por ejemplo, hipocloroso, terminan en oso, o cloroso solamente, usaría la más chica, ico la grande y perclórico la más grande, que es el 7. El cloro tiene 4 valencias, tiene valencia 1, 3, 5 y 7, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir. Si estuviéramos hablando de un compuesto del cloro que utiliza la valencia 1, por ejemplo, óxido, hipocloroso se llamaría. Si utilizaría la valencia 3, cloroso. La valencia 5, clórico. Y la valencia 7, perclórico. Esto a modo para que sepan de por qué tantas valencias, porque va a tener que ver con el compuesto que forme. Todos los compuestos, por más que el elemento sea el mismo, no son lo mismo. Cada uno tiene su particularidad. Bueno, ahí tiene otro ejemplo. Ahora acá, ¿cómo se asignan los estados de oxidación? Porque hay reglas. Las reglas dicen que todos los elementos en estado natural o no combinados tienen número de oxidación igual a 0. La otra regla dice que el número de oxidación de un elemento en un ion monoatómico, quiere decir que formado por un solo átomo, es igual a la carga de ese ion. El número de oxidación del flúor es -1, siempre. Los números de oxidación de los metales alcalinos, que son los del grupo 1, el sodio, por ejemplo, es +1. Si ustedes se ponen a pensar, el sodio en su última órbita tiene un electrón. Ese electrón lo cede a otra especie química para que se estabilice. Entonces él queda con carga +1. Cuando se van electrones, cuando se ceden electrones, quedan cargados positivamente, ¿sí? Y cuando ganan electrones van a quedar cargados con exceso de electrones negativamente. El número de oxidación de los metales alcalinos térreos, que son los del grupo 2, es +2. El número de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es -2. Hay algunos peróxidos que tienen otro estado de oxidación, pero por lo general es -2 con casi todos los compuestos. Diría un 90% de los compuestos. El hidrógeno en sus compuestos tiene número de oxidación +1, salvo en los hidruros metálicos. Y la suma algebraica es 0. Vamos a algunos ejemplos. Acá tienen abajo cómo se realizan, ¿sí? Así vamos a ir por unos ejemplos. Vamos, por ejemplo, con el ácido clorhídrico, ¿sí? Es hidrógeno con cloro. Una trampita como para que se den cuenta, porque esto del hidrógeno que actúa con +1 con -1 a veces confunde. Si el hidrógeno está con un no metal, el estado de oxidación va a ser +1. Entonces, se los voy a poner. Recuerden que cuando abajo no tengo ningún número es porque tengo un átomo de cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago cuando el compuesto está formado solo por 2 átomos? Sencillo. La cantidad de átomos se la subo y se la doy como estado de oxidación. Entonces, en el hidrógeno abajo hay un 1, se lo subo, se lo doy al cloro. ¿Por qué puse menos? Porque si hay un elemento que cede, el otro capta. Entonces, uno queda con carga positiva, el otro con carga negativa. Y si hago la suma algebraica, me da 0. +1 menos 1, 0. Entonces, ahí se cumple otra de las reglas de los estados de oxidación. ¿Qué pasa? También el hidrógeno puede estar formando hidruros, dijimos, ¿no? Y yo les dije la trampita, que si el hidrógeno está con un metal, el metal siempre va a estar primero. Entonces, tengo las dos reglas que me lo dicen ya el estado de oxidación. Los metales alcalinos del grupo 1 tienen estado de oxidación +1. Se lo voy a poner. Y el hidrógeno, cuando está formando hidruros, tiene estado de oxidación -1. Se lo voy a poner. Si hago la suma algebraica, me da +1 menos 1, 0. La otra que podíamos hacer era, abajo tengo un 1 y un 1, subo, subo. El elemento de la izquierda, perdón, va a tener positivo porque cede electrones, el otro va a tener negativo porque los capta.
¿Cuál es la otra posibilidad que tenemos? Que los elementos estén solos. Hidrógeno, por ejemplo, azufre. ¿Qué estado de oxidación van a tener? Cero. ¿Por qué? Porque no se están uniendo a otro átomo. Entonces no se ceden ni se captan electrones. ¿Sí? Y la otra que puede pasar es que, por ejemplo, como en este caso, tenga tres elementos, perdón. Hidrógeno, cloro y oxígeno. Sé los estados de oxidación del hidrógeno y del oxígeno porque tengo las reglas y me lo dice. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. El cloro es X, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo voy a averiguar cómo. Multiplico primero. Más 1 por 1, porque si no teníamos un número, acordémonos que algún átomo hay, es más 1, ¿no? Menos 2 por 1, menos 2. Más X porque no lo sé, ¿sí? Más X porque no lo sé, ¿está? ¿Qué voy a hacer? Calculo, ¿sí? Haciendo como una ecuación. Entonces, la X la dejo de este lado y los números los paso del otro lado con signo contrario. X igual, ¿sí? Dejé la X de este lado, pasé los números con signo contrario. Entonces, ¿cuánto me da? Menos 1 más 2, 1 positivo. Ese es el estado de oxidación del cloro. Y acá viene la actividad. Tienen que poner el estado de oxidación de los elementos. Yo les puse que miren en la tabla. Pero ¿qué pasa? Estos elementos están solos acá. Entonces, pongan el estado de oxidación que dice en la tabla y pongan el estado de oxidación en el caso de que esté solo, o sea, como dice la regla. Que no se los aclaré, pero háganlo. Después van a calcular los estados de oxidación siguiendo la regla y mirando las tablas. Acá lo tienen. O miren este video. Tienen que investigar, estos dos son investigar. Investigar por qué es tan importante una reacción redox y qué aplicaciones en la vida cotidiana tienen. Y la reacción que se nombra al principio, esto de los iones cobre con las láminas de zinc, para qué se utilizan o en qué cosas, ¿no? Se utilizan. Esto es la última clase, la clase redox. Cualquier cosa me consultan, cualquier cosa que quieran saber con respecto al tema también, no hay ningún inconveniente. Así que bueno, estamos en comunicación. Un abrazo.